Regreso 11 de la mañana ya con 8 minutos. 11 de la mañana ya con 8 minutos. Caro, vamos a ir a otro tema. A otro tema bastante interesante por lo demás. Sí. Importante. Así es. Oye, nos estamos conectando a través del Meet, ¿cierto? Sí. Para tomar contacto con Johanna Douglas, ella es psicóloga. Y bueno, a raíz de una noticia, ¿cierto? Que ha estado dando bastante que hablar sobre estas denuncias de presuntos abusos sexuales a 8 niños en la escuela de Manuel Recabarren de Temuco. Uh-huh. Vamos a hablar esto en general, obviamente, nosotros acá porque queremos educarnos, como Sí, siempre claro. lo decimos acá en el programa, acerca de estas temáticas, conocer un poco más desde la psicología y acá hablando también con una Sí, por experta supuesto. en el tema. Así que le damos la bienvenida a Johanna. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Johanna? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para hablar desde Fundación Amparo y Justicia y para poder hablar de un tema tan relevante como lo es los delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Oye, solo como contexto, en Chile entre el año 2006 y el 2024 las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se cuadruplicaron. Eso es un tema que obviamente habla de una situación tremendamente compleja que en vez de mejorar de alguna forma está empeorando. ¿Esa es la percepción, Johanna? Si vemos las cifras, y como tú muy bien dices, estamos hablando de que pasamos de más de 9.000 denuncias anuales a más de 40.000. Y que esta segunda cifra de 40.000 se ha mantenido en los últimos 3 años. Si queremos graficar eso, estamos hablando de que es un estadio nacional completo con niños y adolescentes que han sido víctimas de un delito sexual. Y si lo llevamos a su región, sería un estadio Germán Baker. Serían Becker. 2 estadios completos más un tercer estadio con un tercio de capacidad. Entonces es una cifra que nos preocupa y que nos invita a plantearnos qué pasaría si nos enfrentamos a la situación de que un niño nos devela que ha sido víctima de un delito sexual y estar preparados, ¿no? Saber qué decir, qué no se debe decir, porque es una posibilidad que nos enfrentemos a ese escenario. Johanna, bueno, este es un tema bastante delicado, pero uno de repente quizás desde la ignorancia puede pensar que, claro, antiguamente como no se tenía tanta información, estas cosas sucedían más, pero aquí claramente con esta información, con estos datos que también nos entregan ustedes, estamos claros que no, que esto sigue sucediendo lamentablemente día tras día, que los niños, niñas y adolescentes siempre están lamentablemente en este riesgo. ¿Y qué crees tú como desde la psicología y también desde la fundación? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que lamentablemente estos casos no disminuyen? Mira, la verdad es que hay varios fenómenos que pueden estar sucediendo, pero también creemos que las campañas pueden facilitar que también esto se pueda visualizar más. Hemos notado que cuando hay noticias que hablan de estos temas, también permiten y facilitan que se atrevan las víctimas a decir que son víctimas de delitos sexuales, pero cuando la recepción es negativa, también esto disminuye, ¿no? Entonces también podemos ver que hay factores que inciden en que esto se visualice más. También hay una cifra negra, ¿no? Estamos hablando de que son 40.000 los casos donde se ha denunciado, donde el sistema ha detectado que esto sucedió. Claro. Pero hablamos de una cifra negra, aquellos casos que por distintas razones no son detectados por el sistema, ya sea porque no hay apoyo de la familia, porque hay falta de credibilidad, por temor, ¿no?, a las repercusiones. Y ahí la invitación es a poder hablar un tema tan delicado como este, problematizarlo y poder también a los niños, en el fondo, darles esa confianza de que puedan contarnos cualquier cosa que les haya pasado. Entonces ahí la invitación, por ejemplo, es a que seamos figuras de confianza. Eso es lo más importante. ¿Y cómo ser una figura de confianza? Es justamente estar súper atentos a lo que les sucede a los niños. Si vemos cambios conductuales, si vemos cambios anímicos, ofrecer, consultar, por ejemplo, preguntarle al niño, te noto distinto, veo que has bajado tus notas, veo que estás más irritable, veo que estás más callado. Si hay cualquier cosa que te suceda, puedes contar conmigo. Es tan relevante esa estrategia para poder detectar, ¿no?, a tiempo que esto está sucediendo, porque hemos visto que la evidencia indica que en el 85% de los casos los niños van a contarle esto que están viviendo a una persona de confianza, que puede ser alguien de la familia o algún profesional. Y ahí justamente cumplen un rol fundamental quienes son los profesionales que pasan mucho tiempo con los niños, quienes trabajan en establecimientos educativos, ¿no? Entonces la idea es ser esta figura de confianza que va a permitir
que podamos recibir, de velar esta situación, pero además estamos hablando de que cuando el niño cuenta, esto es la oportunidad para poder interrumpir la dinámica abusiva. Y ahí la denuncia cumple una función fundamental. No estamos hablando solamente de iniciar un proceso de justicia, un proceso judicial. Estamos hablando de que se puede interrumpir la dinámica, que se pueden evaluar factores de riesgo, factores protectores, que este niño pueda iniciar un proceso reparatorio. Entonces ahí siempre la invitación es a poder denunciar los hechos. No es necesario que tengamos el rol de ser investigadores, no es necesario que hagamos múltiples preguntas porque muchas veces podemos contaminar el relato del niño. Claro, sí, claro. Entonces la idea ahí es escuchar atentamente lo que el niño nos diga, y si detectamos que está en riesgo, donde hay una posible o potencial vulneración en su esfera de la sexualidad, poner la denuncia. Va a ser el Ministerio Público quien va a tener el deber de posteriormente investigar mediante una diligencia que desde el 2019 ya es ley, es la entrevista videograbada. Y ahí justamente va a haber un entrevistador que está capacitado para, por ejemplo, realizar preguntas adecuadas, para seguir un protocolo de entrevista, que está capacitado en características del desarrollo evolutivo, y esta persona es la que tiene el deber de clarificar y indagar en las variables investigativas para saber efectivamente qué es lo que le sucedió al niño. Joana, bueno, tal como escuchamos tu relato frente a este tema, de alguna forma entonces debemos entender que el sistema sí se ha preparado, ¿no? Sí se ha mejorado desde este punto de vista porque hay profesionales idóneos en las diferentes áreas. Pero antes de ir ahí, es el cómo enfrentar en casa esta situación, porque esto es un golpe familiar, un golpe complejo, que obviamente afecta en todos los escalafones, más cuando de repente las familias son extremadamente unidas, entonces obviamente todo esto se conversa, entonces de repente es un golpe, literalmente agua fría para una situación que pareciéramos que estaba bien y de repente nos damos cuenta que no está bien. ¿Cómo enfrentan ahí? ¿Cómo se conversa la previa? ¿Cómo se puede apoyar de una forma efectiva, lógicamente, a los menores? Sí, por ejemplo, tips bien concretos que son muy útiles si nos enfrentamos al hecho de que un niño y adolescente nos devela que ha sido víctima de una agresión sexual. Primero, lo más importante es que este adulto fue elegido como una figura de confianza. Entonces, eso es tremendamente valioso. Segundo, mantener la calma. Nosotros somos los adultos en este caso y tenemos que mantener la calma al momento de escuchar lo que nos está contando. Luego, agradecer por la confianza, agradecer porque nos ha contado algo tremendamente difícil, potencialmente doloroso, y luego indicar que nuestro deber es proteger, asegurarnos que esté bien, evaluar si requiere algún tipo de apoyo médico o de contención emocional, y luego indicarle que esto que pasó no está bien y que por lo mismo hay que denunciarlo. Entonces, en ese sentido, la invitación es a poder escuchar. Un muy buen tip que también puede pasar es que luego de que tengamos esta conversación con el niño, nos sentemos y escribamos todo lo que nos dijo el niño, las mismas palabras que ocupó, en el mismo sentido que lo dijo. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos estamos hablando de que es muy valiosa el relato del niño porque es el sitio del suceso. Así, cuando hablamos de un homicidio, por ejemplo, el sitio del suceso es el lugar, ¿no?, donde ocurre el evento. Pero aquí el sitio de suceso es la mente del niño, porque por lo general este tipo de delitos no tiene otros testigos, no, muchas veces ha pasado mucho tiempo, no siempre deja lesiones físicas. Entonces aquí lo más importante es resguardar el relato. ¿Y de qué manera lo hacemos? Escribiendo y no suponiendo. Lo peor que podemos hacer es inferir cosas, suponer. La idea es anotar únicamente lo que nos dijo el niño, pero también anotar todos los elementos del lenguaje no verbal. El niño estaba nervioso, el niño estaba llorando, estaba aterrado, porque eso también va a ser información importante. Y ahora, como está la ley, para poner la denuncia, la participación del niño es voluntaria. No es necesario que el niño asista al proceso, pero yo como adulto debo asistir. Y ahí voy con mi texto que escribí a poner la denuncia, y aquí tenemos una atención que es prioritaria. Debiera ser una atención inmediata. ¿Dónde podemos denunciar? Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Tribunales Penales. Son los 4 lugares donde se puede denunciar. Y si en el caso de que el niño quisiera asistir, el niño debería tener una atención prioritaria. No debería esperar el mismo lugar con el resto de las personas que van por motivos, por un hurto, por un robo de auto, por ejemplo. Debería esperar en un lugar que los resguarde en cuanto a seguridad
Y la idea es que el carabinero anote también y registre lo que el niño espontáneamente dice. Entonces también es importante saber que el sistema también ha capacitado a los policías, por ejemplo, para poder recibir este tipo de casos y darle la atención prioritaria que merecen. Tengo la sensación, bueno, independiente de que se está diciendo también en esta conversación de que el sistema ha ido evolucionando también, que las políticas públicas respecto al abuso de menores ha ido avanzando, tengo la sensación que también nos falta mucho todavía, Joana, sobre todo en los establecimientos educacionales, con este apoyo justamente y de estos profesionales que estén más capacitados. Y aquí quiero compartir también una experiencia personal que muchas veces yo he hablado que acá en algún momento trabajé también en este programa del Ministerio de Educación, o sea, del Departamento de Educación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es el SECREA. Y ahí me gustaría destacar que a nosotros siempre se nos capacitó en todo lo que tiene que ver con estas temáticas. Porque yo, por ejemplo, siendo profesional desde las comunicaciones, quizás no tenía esta especialidad para trabajar con menores de edad, con niños, con niñas, ¿cierto? Y también con adolescentes, pero siempre se nos capacitó justamente con profesionales especializados, como en el caso de la psicología, de la psiquiatría, terapeutas ocupacionales, etcétera, para hablar justamente de estas temáticas. Pero yo no sé, no tengo la certeza de que esto ocurra realmente en todos los organismos educacionales. Eso no sé si ustedes lo han podido también investigar desde la Fundación, Joana, no sé cómo lo ves tú, porque yo tengo la sensación de que por algo también siguen sucediendo muchos estos casos y día a día. Sí, ahí la verdad es que tenemos una deuda como sociedad de poder capacitarnos en estas temáticas. Tuvimos la experiencia como Fundación Amparo y Justicia de generar capacitaciones a establecimientos educacionales de la región de Aysén. Llegamos a capacitar un montón de colegios y nos dimos cuenta en esa experiencia que muchas veces habían protocolos de actuación, pero que no estaban actualizados con lo que se debería hacer, y muchas veces se habían protocolos, no necesariamente el equipo educativo estaba capacitado o actualizado. Entonces aquí es súper relevante que los protocolos que tengan los colegios estén actualizados. La ley indica en el artículo 175 del Código Procesal Penal que la denuncia debe hacerse máximo 24 horas después desde que se saben los hechos. ¿Ya? Y eso es un periodo de tiempo que se debe respetar. Claro. Y muchas veces los colegios se entrampan en querer clarificar todo lo que ocurrió, cuando no es su tarea investigar. Basta con que haya una alerta de que un niño estuvo expuesto a una situación de vulneración de sus derechos, sobre todo en la esfera de la sexualidad, para que pongan la denuncia. Entonces ahí hay una deuda con seguir capacitando a los colegios para que estén preparados en estos casos y para que no se cometan errores, porque retrasarnos en el tiempo es perder la oportunidad de proteger a este niño a tiempo. Qué importante. Nosotros como gente de la ciudad de Temuco nos ha golpeado hace muy poco tiempo una denuncia justamente que se ha hecho bastante viral desde el punto de vista de la información y todo esto del tema de las redes sociales, lo ocurrido en colegios, un colegio emblemático, y estas situaciones que lamentablemente día a día están ocurriendo. A mí lo que me sigue llamando la atención, Joana, y tiene que ver con la cifra de la Araucanía. En el 2024 se registraron 2.281 denuncias. La verdad, las cosas que eso es un tema súper complejo y que de alguna forma nos pone en alerta y nos tiene que poner justamente también en esta línea de poder conversar estos temas en medios de comunicación como este, ¿cierto? Donde podemos tener a alguien que es especialista, ¿cierto? Porque hoy día la gente de repente todavía no sabe cómo enfrentar estas situaciones. Entonces, ese es un tema, y ustedes también, para que nos cuenten un poco, como fundación también lo vienen realizando durante varios años, ¿no? Claro, sí, o sea, nosotros como fundación llevamos ya 26 años trabajando en el apoyo a familias que han perdido un hijo o una hija por una agresión sexual con resultado de muerte, contexto de homicidio. Y en ese trabajo hemos adquirido un montón de experiencia para poder incidir en políticas públicas vinculadas a lo que es la protección de los derechos de la niñez. Y en este camino también nos ha interesado mucho poder mejorar la respuesta que entrega el sistema de justicia a víctimas de delitos sexuales, porque muchas veces el sistema de justicia, sin querer, provoca lo que es la victimización secundaria. ¿Qué es la victimización secundaria? El impacto negativo que tienen las víctimas, la respuesta que tiene el sistema.
que son tiempos que no son los adecuados, intervenciones que son muchas veces excesivas. Antes de la ley de entrevista estamos hablando de que los niños tenían que relatar los hechos alrededor de 8 o 9 veces. Wow. Ahora se reduce eso con una diligencia específica para que puedan entregar el relato y que ese video graba, por si eventualmente alguna de las partes quisiera poder saber qué es lo que dijo el niño, acude a la grabación y no vuelve a consultar al niño. Entonces, Sí, claro. hemos visto en esa experiencia todo lo que ha sido el camino. ¿Hemos tenido avances, como mencionábamos, en cuanto a cómo responde el sistema de justicia? Por supuesto que sí, pero nos falta mucho desafío, y uno de estos es justamente el trabajo que se hace en colegios. Claro. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de que tuvimos un estudio que pudo analizar cómo se comportaban las denuncias a lo largo del año. Y ahí nos dimos cuenta que cada vez que los establecimientos educativos cerraban por fines de semestre, por colegio, las denuncias disminuían entre un 15 y un 20%. Entonces eso nos confirma que los colegios son dispositivos de protección. Y por lo mismo nos interesa como fundación poder llegar a los colegios y que se capaciten para poder dar una respuesta adecuada en estos casos. Joana, ahora me gustaría también informarle a la gente en el caso, porque bueno, cuando ocurren abusos desde un adulto hacia un menor, ¿cierto? Sabemos que hay que hacer esta denuncia y todo. Pero ¿qué pasa cuando este abuso ocurre entre pares, entre menores de edad? ¿Cómo reaccionamos en esos casos? Perfecto. Ahí primero quiero partir con las cifras y mencionar que efectivamente uno puede creer que esto solo ocurre por parte de adultos hacia niños. Claro. Pero si vemos cómo se comporta este tipo de fenómenos, vamos a visualizar que en el caso de las violaciones, el 20% es por parte de menores de 18 años. Y en el caso de los abusos sexuales estamos hablando de que es entre un 30 y un 50%. Entonces esto sí puede ocurrir entre pares. Y aquí lo importante es denunciar. Denunciar, por supuesto, para proteger a la víctima, pero también para saber qué sucede con este niño que ha agredido a otro, porque no es algo esperable y no podemos descartar que este niño también haya sufrido algún tipo de vulneración. Entonces la denuncia aquí en este caso no es únicamente para proteger a la víctima, es también para despejar y ver qué está pasando con este niño que vaya y agrede a otro. Es muy importante eso. En términos jurídicos, si el niño que agrede tiene menos de 14 años, es imputable. Entonces es altamente probable que se vaya a tribunales de familia. Pero eso lo define, la verdad, la Fiscalía una vez que se recibe la denuncia. Muy bien, te queremos agradecer, Joana, el hecho de que te hayas podido conectar con nosotros, poder conversar estos temas y también ahora que nos cuentes un poquito más acerca de la Fundación Amparo y Justicia y cómo se puede también la gente vincular y conocer un poquito más acerca de lo que ustedes están realizando. Sí, nosotros como fundación tenemos esta línea de trabajo que ya les comentamos de apoyar a familias que han perdido un hijo o una hija por una agresión sexual en contexto de homicidio. También generamos un montón de capacitación para profesionales que trabajan en el sistema de justicia y tenemos una tercera línea de incidencia en donde estamos trabajando para mejorar lo que es la investigación de homicidio hacia niños y adolescentes. Tenemos una página web que es amparojusticia.cl, donde tenemos un montón de documentación, información que puede ser útil para la sociedad. Tenemos información para orientar a padres, para orientar a profesionales que trabajan en los centros educativos y educarse respecto a cómo actuar si se enteran de que un niño o adolescente ha sido víctima de un delito sexual. Esa es la manera en que nosotros tenemos para poder apoyar en esta enorme encrucijada que sabemos que es de no acabar, ¿no? Así como están las cifras, probablemente este va a ser un tema que no se va a zanjar pronto. Y por lo mismo la invitación es que cualquiera de nosotros puede ser una figura de protección para los niños. Más allá de la obligatoriedad que hay de denunciar, este es un deber que tenemos que tener al momento de proteger a un niño. Entonces la invitación es a escuchar a estos niños, a denunciar y a hacer lo posible por interrumpir estas dinámicas de abuso sexual. Muchas gracias, Joana Douglas, psicóloga de la Fundación Amparo y Justicia. De verdad que este es un tremendo tema y se agradece que podamos hablarlo de esta manera también tan respetuosa y desde tu especialidad también para poder educar a todos nuestros auditores y auditoras que hasta ahora de la mañana se conectan con Tu Mañana Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Gracias, Joana. Muy bien, 11 de la mañana ya con 28 minutos. Nosotros vamos a la pausa y luego, por supuesto, vamos a continuar con más aquí en Tu Mañana Araucanía.